Me llamo Enrique Rodilla Sala, soy especialista en medicina interna en el Hospital Universitario de Sagunto, adscrito a la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, en España, y es un honor y un placer poder colaborar en este primer curso conjunto de mecánica vascular, Artery Latam, del Colegio Panamericano de Endotelio y Pared Vascular. El tema que voy a desarrollar es la implementación del concepto de edad vascular en la práctica clínica diaria. Y es un enfoque un tanto distinto a charlas técnicas como podríamos esperar. La guía de ruta es la siguiente. Haremos una breve introducción sobre el daño orgánico. A continuación hablaremos de cuáles son las expectativas que hemos tenido sobre rigidez arterial. Después, cuál es la realidad. Y seguiremos con las perspectivas con el caso concreto de la rigidez arterial como instrumento de comunicación de riesgo. Finalmente acabaremos con las conclusiones. Y empezando directamente con el daño orgánico mediado por hipertensión, vemos aquí representada lo que sería la evolución natural de la enfermedad cardiovascular, cuyos comienzos podríamos situarlos a la edad de 30-35 años, pasando por, en algún momento, la enfermedad clínica y finalizando en la muerte. Nuestra misión es, naturalmente, tratar la hipertensión, así como los demás factores de riesgo cardiovascular, para disminuir la morbilidad y, naturalmente, también queremos reducir finalmente la mortalidad. Tenemos varios instrumentos para realizar esta tarea, entre ellos tratar la presión arterial o tablas de riesgo, pero como indica esta figura, no son muy precisas, su valor pronóstico es muy limitado. Por el contrario, existen otras armas de las que disponemos, como por ejemplo el daño orgánico mediado por hipertensión, que como queremos representar aquí, tienen una mayor precisión, tienen un valor pronóstico mayor, y no solo eso. Cambios en las lesiones de órgano diana pueden tener también un valor pronóstico independiente. Es decir, cuando se produce regresión o progresión, podemos registrarlo y predecir mejor qué va a pasar con nuestros pacientes. Podemos detectar lesiones de órgano diana a nivel cardíaco, a nivel renal y también, naturalmente, a nivel arterial, que es lo que nos interesa hoy, y se pueden realizar estas estimaciones tanto al inicio del tratamiento como en el seguimiento de los pacientes. Volviendo a las tablas de riesgo, las más utilizadas, por lo menos aquí en Europa, y las recomendadas por la Sociedad Europea de Hipertensión, son las de SCORE 2. Aquí las tenemos representadas, pocas variables, sencillas de utilizar, sin embargo tienen varias limitaciones, entre ellas la edad. Solo son válidas a partir de los 40 años y aunque se han extendido a más allá de los 70, sigue siendo un problema que muchos pacientes no entran dentro de los criterios de edad para poder utilizarlas. Pero además, factores de riesgo como la obesidad no están incluidos, tampoco naturalmente el daño orgánico mediado por hipertensión y tampoco factores metabólicos como el ácido úrico o marcadores de inflamación como la PCR ultrasensible. Esta diapositiva nos muestra esta limitación de las tablas de riesgo en una publicación del año 2003, donde en un hospital se registraron consecutivamente durante un año 223 casos de infarto agudo de miocardio. A estos 223 pacientes se les realizó la estimación del riesgo cardiovascular, como si no hubieran tenido el infarto en ese momento, es decir, digamos el día previo, y solo el 10% pertenecía a la categoría de riesgo muy elevado, mientras que la inmensa mayoría, el 72%, representaba un riesgo cardiovascular bajo o medio. En otras palabras, las tablas de riesgo no habían sido útiles para clasificar a estos pacientes antes del infarto de miocardio. Otra vez vemos aquí representado el continuum cardiovascular, a la izquierda en verde los factores de riesgo, a la derecha finalmente la enfermedad clínica. Pues bien, los marcadores, las lesiones de órgano diana son marcadores intermedios de riesgo con valor pronóstico independiente. Estas lesiones de órgano diana integran en el tiempo no solo el efecto de la presión arterial, sino también de muchos otros factores de riesgo.
y nuestra misión es realizar prevención para que no lleguen a aparecer, o si aparecen, hacer que regresen, o por lo menos retrasar su evolución. Por lo tanto, son importantes marcadores intermedios de riesgo vascular y es importante determinarlas. Tanto es así que las guías de hipertensión de 2023 de la Sociedad Europea de Hipertensión, como ya viene haciendo desde hace muchos años, indican que la mera presencia de lesión de órgano diana ubica a los pacientes en el estrato de riesgo elevado, independientemente de otros factores de riesgo. Pasamos al punto 2, la eterna promesa que nos han ofrecido o que ha aparecido siempre unida a la rigidez arterial. Aquí vemos a un jugador del Real Madrid, Guti, del que se esperaban grandes cosas, siempre había sido una promesa y al final se quedó en eso, en una eterna promesa que nunca cuajó. La rigidez arterial efectivamente entró en las guías como lesión de órgano diana equivalente a hipertrofia ventricular o a excreción urinaria de albúmina elevada en el año 2007. En aquel momento fue como velocidad de onda de pulso carótido femoral y una velocidad de 12 metros por segundo. Esto se ha mantenido hasta las últimas guías de 2023, como vemos aquí, donde sigue y permanece la velocidad carótido femoral, pero también se ha añadido la brachial ankle velocidad de onda de pulso, en el caso de la carótida 10 metros por segundo, en el caso de la brachial ankle pulse wave velocity son 18 metros por segundo. Son técnicas distintas, pero siguen estando al nivel de consideración y de valor pronóstico de las otras lesiones de órgano diana. El año pasado se publicaron las guías prácticas, es decir, las guías que pretenden resumir en 10 páginas todo el contenido de las guías del 2023, guías muy recomendables, y aquí vemos también cómo igualmente se recomienda la determinación de la rigidez arterial en forma de velocidad de onda de pulso cuando se quiere profundizar en la caracterización de los pacientes. Estas son, digamos, las promesas o lo que siempre se ha mantenido en las guías respecto a la rigidez arterial. ¿Qué nos dice la realidad? Bien, pues quizás no estamos enfocando correctamente el problema. Esta figura nos viene a decir que realmente el foco lo estamos poniendo quizás en el punto equivocado. Vamos a verlo explicado en la siguiente diapositiva. Imaginemos que este círculo azul representa el mundo, todo el universo del riesgo cardiovascular. Siendo sinceros, hemos de reconocer que la rigidez arterial y el estudio de la pared arterial ocupa un lugar pequeño dentro de ese círculo. Insisto, ya en el 2007 se habló de ese daño vascular como equivalente a otras lesiones, pero desde entonces hemos avanzado poco, o más bien nada, porque realmente cuando los que nos dedicamos al tema del estudio de la pared arterial hemos estado muy ocupados con nosotros mismos, desarrollando una técnica o bien otra o una distinta, intentando convencernos unos a otros de cuál es la más adecuada, pero no hemos llegado a trascender ese pequeño círculo de forma que otros compañeros hayan adoptado esta técnica o se haya implementado en la práctica clínica. Hay que reconocer que sí que ha habido intentos, por ejemplo, les enseño esta publicación del año 2023, fruto de un grupo de trabajo llamado Vascular AgeNet, que está englobado en parte en la sociedad Artery, y aquí lo que vemos es, con letra pequeña, esto está hecho a propósito, hasta 21 técnicas distintas, efectivamente, 21 técnicas distintas para determinar el daño arterial. No existe un consenso, se está trabajando en ello, pero realmente toda la energía se está invirtiendo en desarrollar una técnica u otra, compararse mutuamente, pero no hemos conseguido trascender el mundillo que decimos aquí del estudio de la pared arterial. Y digo que no, y para ello quiero darles un par de ejemplos. Por ejemplo, la guía de diabetes americana del año 2025 no aparece una sola mención de rigidez arterial en las muchas páginas de este trabajo. Si bien todos estamos de acuerdo en que la rigidez arterial es un fenómeno
que aparece además muy a menudo en diabéticos. Otro ejemplo, una publicación que está en prensa y se va a publicar pronto, es una encuesta que se realizó en 42 países a expertos en riesgo cardiovascular. Pues de los 42 países, y a pesar de la amplia difusión que se hizo, solo empezaron a contestarla 505 compañeros, de los cuales 369 introdujeron los datos demográficos, pero cuando había que dar más datos acerca del conocimiento o del uso del estudio de la pared arterial y de la rigidez arterial en esta encuesta, solo la completaron 288. En este sentido, y esta ducha fría hay que reconocer que tiene también como origen un estudio llamado SPARTE. Aquí ven del año 2012 el diseño del estudio, muy ambicioso, en el que se comparaba la posibilidad de el tratamiento habitual, es decir, el grupo de control, arriba, donde en pacientes hipertensos se guiaba el tratamiento por la presión arterial. Sí que se medía la velocidad, pero no era conocida por el investigador. Mientras que en el grupo activo, en el brazo inferior, la guía del tratamiento era la velocidad de onda de pulso. Es decir, no se trataba de bajar la presión en sí mismo, sino sobre todo de actuar cuando la velocidad de onda de pulso estaba elevada. Y se medían como outcomes los eventos cardiovasculares al cabo de cierto tiempo. Insisto, año 2012, grandes expectativas. Se publicó 9 años después, en el año 2021, todos conocerán probablemente esta publicación, y el resultado negativo. Negativo en el sentido de que no hubo diferencia entre tratar a los pacientes puramente por su presión arterial respecto a tratarlos en función de los valores de su velocidad de onda de pulso, es decir, del daño de su pared arterial. No obstante, también en las últimas guías de 2023, la velocidad de onda de pulso sigue estando en el listado de lesiones de órgano diana. Como verán, la sensibilidad es alta, así como el cambio respecto a los tratamientos es también rápido. Sin embargo, en la segunda columna vemos cómo su reproducibilidad o independencia también del investigador es baja. Esto tiene que ver, como he dicho, con las múltiples técnicas que hay, no existe un consenso, y la perspectiva que se abre para el futuro es que, lo vemos en la cuarta columna, el valor pronóstico de los cambios no está todavía determinado, no existen suficientes datos, no hay hoy día suficiente evidencia como para decir si la rigidez arterial, cuando cambia, cuando mejora, cuando empeora, si realmente representa valor pronóstico, tiene valor pronóstico independiente o no. Esa es una ventana abierta a la investigación. Y pasando a esa ventana abierta, a las perspectivas, vamos a enfocarlo desde dos ángulos para mí muy interesantes. El primero tiene que ver con farmacias comunitarias. Este año se ha publicado una revisión muy interesante, sistemática, un metaanálisis sobre el papel de las farmacias comunitarias en el control de la presión arterial. Se ha estudiado situaciones donde las farmacias eran las que lideraban este tratamiento o lo hacían en colaboración con médicos, es decir, se han estudiado diferentes escenarios. Y, aunque aquí no se ve bien, simplemente esto debe enseñar que fueron 90 estudios randomizados desde los años 70. Les amplío de esta gráfica de Foster el resultado final para la presión sistólica, pero era idéntico para la presión diastólica. Siempre que participan farmacias comunitarias en el manejo de la hipertensión arterial en estudios publicados randomizados, el manejo de la presión arterial mejoraba de forma muy significativa. Otro ejemplo lo tenemos en la iniciativa de la Sociedad Internacional de Hipertensión, ISH, con la May Measurement Month, la iniciativa MMM. Aquí también tenemos una experiencia positiva del año 2018 en España, donde se reclutaron casi 7.700 pacientes a nivel nacional, de los cuales el 77% fue reclutado por farmacias comunitarias. De alguna manera,
había una gran participación y mayor motivación en farmacias comunitarias que en la comunidad médica. Aquí tienen el link donde se puede seguir estas iniciativas. Y también les voy a contar las experiencias positivas que hemos tenido directamente, no ya en el manejo de la hipertensión en general, sino aplicando mediciones o digamos estimaciones de la rigidez arterial en farmacias comunitarias. La primera de ellas fue en el año 2017, donde en 1.200 pacientes pudimos comprobar que las farmacias comunitarias eran capaces de determinar de forma correcta la rigidez arterial. Desarrollamos también un programa para el futuro que incluía estudios de cohortes y nos percatamos de que en el año 2019 en Austria, en casi 10.000 pacientes, bajo el liderazgo de Thomas Weber, también se estaba realizando el mismo experimento, es decir, estimación de la velocidad de onda de pulso en farmacias, incluso con la misma técnica, y no solo en Austria, también en Portugal. Telmo Pereira realizó un estudio con casi 700 pacientes donde también describía las bondades de describir la velocidad de onda de pulso en farmacias comunitarias. Más recientemente dimos un paso más y no solo comprobamos que la rigidez arterial se puede estudiar de forma correcta en farmacias comunitarias, sino que comparamos los resultados con la determinación del riesgo vascular por SCORE. Muy brevemente, veamos en la primera columna, fueron 923 pacientes, apenas en 3 meses de reclutamiento, y vemos que de todos los pacientes, 486, es decir, la parte blanca de la primera columna, no entraban en los cálculos de SCORE o porque eran muy mayores o porque eran demasiado jóvenes. Es decir, estos pacientes que entraban en la farmacia no eran susceptibles del cálculo del riesgo vascular. Cuando en esos 486 pacientes medíamos la rigidez arterial o estimábamos la velocidad de onda de pulso, descubríamos que un 18% de esos pacientes presentaban daño arterial, que hubiera pasado inadvertido si solo utilizamos las tablas. Y de los 437 que sí que entraban en el cálculo de SCORE y de los cuales disponíamos del colesterol para calcular SCORE, con SCORE solo encontramos riesgo elevado en 6 pacientes de 281, mientras que con la estimación de la velocidad de onda de pulso fueron 26. Es decir, casi más de 4 veces más de detección de riesgo elevado si utilizamos la estimación del daño arterial en farmacias comunitarias. Estas experiencias las acabamos de revisar en una publicación que se publicó el mes pasado, junto con los autores de Portugal y de Austria, y lo que queda claro es que si vemos las columnas negras que indican la prevalencia de EVA, de envejecimiento vascular acelerado, en Austria era el doble que prácticamente en España, y esto no se debe únicamente o no se debe a presión arterial o diferencias en la presión de pulso que eran muy similares, y también la edad era muy similar entre unos pacientes y otros, sino que realmente parece que esta técnica es capaz de detectar daño arterial precoz en pacientes que entran casualmente en una farmacia. Este es el resumen de los trabajos en los tres países. Por tanto, el primer foco ha sido involucrar a farmacias comunitarias. El segundo foco se refiere a la comunicación del riesgo. Y es muy importante. Este metaanálisis, publicado también el año pasado, muy reciente, lo que viene a indicar es qué importancia tiene el comunicar correctamente, da igual que sea a través de edad cardíaca o de otras diferentes técnicas, el mero hecho de comunicar de forma comprensible a los pacientes da estos resultados. Aquí vemos, señalado en rojo, donde se encontraron resultados significativos, ya sea en prevención primaria, que son las letras en verde, o en prevención secundaria, que son las letras en rojo. En cualquier caso, la percepción del riesgo cardiovascular fue significativamente mayor cuando se comunicaba el riesgo de forma comprensible que cuando no se hacía. Pero no solo ahí, también hubo cambios en el SCORE, en el riesgo SCORE, hubo cambios en la dieta en prevención primaria, también en prevención primaria se produjo un descenso significativo de la presión arterial,
en prevención secundaria fue del colesterol y también la adherencia en prevención primaria fue significativamente mayor cuando se produjo una comunicación correcta del riesgo vascular. Estos dos componentes, farmacias comunitarias y comunicación del riesgo, es lo que ha dado lugar a lo que, a nuestro entender, es de momento el proyecto con mayor propósito de implementación de una técnica de medición de la pared arterial en la práctica clínica, que es el proyecto Together, en el que se realiza un enfoque de equipo entre farmacias comunitarias y atención primaria en torno a presión arterial, riesgo vascular y edad vascular. Se trata de un estudio puramente de hipertensión, donde pretendemos mejorar la hipertensión. La situación en España es pésima. Vemos que de casi 9,9 millones de pacientes donde se estima que hay presente hipertensión arterial, solo controlamos a 3,2, es decir, 1 de cada 3. Y para mejorar esta situación hemos pensado un diseño que tiene que tener dos diferencias. Habrá un brazo donde solo se comunica la presión arterial. Entonces al paciente se le medirá, solo entrarán aquellos pacientes hipertensos y se les comunicará su tensión arterial y su riesgo vascular. Claro, expresado en score significa, o score 2, un porcentaje del 9,4% en un caso concreto, que a un paciente primero le puede sonar raro si le dicen que su riesgo cardiovascular es de un 9,4, de que le suceda un evento en los próximos 10 años. Normalmente el paciente puede entenderlo como, bueno, pues tengo un 91% de posibilidades de que no me pase nada. Eso sí es que lo ha entendido. En segundo lugar, tampoco le dice mucho, 9% parece poco. Y el resultado final es que con esta información los pacientes suelen tener una actitud de ignorancia o de no involucrarse en su enfermedad. Al contrario, lo que pretende Together es estimar la edad vascular, que en pacientes hipertensos suele ser naturalmente mayor, decírselo y comunicárselo al paciente de forma que sí, primeramente produce sorpresa, puede producir enfado, ira de saber que por dentro las arterias están peor, también produce afectación y en cualquier caso lo que la hipótesis del trabajo dice es que los pacientes estarán más motivados. Por tanto, en este estudio se trata de mejorar la presión arterial, se trata de que los farmacéuticos colaboren mejor con los médicos y se trata de introducir una técnica en la práctica clínica, que es la determinación de la edad vascular. Pretendemos reducir la presión arterial, pretendemos aumentar la colaboración y pretendemos que los pacientes, a través de ese empoderamiento y conocimiento de su edad vascular, tengan una mayor adherencia. Esta aproximación práctica es muy sencilla, se hace con oscilometría braquial, que corresponde a una medición que hacemos en realidad todos los días cuando medimos la presión arterial. Simplemente como información de fondo, lo que hace esta técnica es analizar la onda de pulso, calcular las diferentes ondas y estimar una velocidad de onda de pulso que también se puede desarrollar durante 24 horas, pues también funciona como monitorización ambulatoria. Ya en el año 2012 se publicaron una publicación con 7 grupos de edad, donde se considera que hay daño arterial si la mediana de la medición está por encima del 90% de los valores que aquí se indican. Y obviamente si un paciente de 55 años muestra una velocidad que corresponde más a un paciente de 62 o 61, se le dice, según esta curva, que sus arterias son, en este modelo, 6 años mayores de lo que debiera ser. En cuanto al diseño del estudio, es muy sencillo, se realiza en 2 sistemas distintos, por un lado España y Portugal, por otro Austria. En ambos sistemas, la primera visita de reclutamiento de los pacientes tiene lugar en el rectángulo rojo, que es el de las farmacias comunitarias. Solo entrarán aquellos pacientes que tienen la presión arterial elevada. Y hay 2 outcomes. El primero, ¿cuántos pacientes visitarán a su médico cuando la farmacia le dice que tiene la presión elevada? Ven que hay 2 cohortes en los 2 países. Cohorte EVA, cohorte BP, estimamos que aquellos con el conocimiento de su edad vascular acudirán en mayor proporción a su médico de cabecera.
Se realizará una mapa y, en segundo lugar, veremos al cabo de 3 o 6 meses el segundo endpoint, que es cuántos pacientes normalizan su presión arterial al cabo de 6 meses. También aquí la hipótesis de trabajo es que aquellos empoderados, aquellos pacientes con el conocimiento de su edad vascular, mejorarán más. El diseño completo parece complicado, pero sí que quiero que echen un vistazo al siguiente aspecto. Verán que en la parte de España y Portugal todos los rectángulos están en rojo porque todas estas pruebas las realiza la farmacia comunitaria. Vean que la primera mapa se realiza en la farmacia, la analítica, los cuestionarios, antes de la primera visita al doctor. A continuación, pacientes que entran van al médico, que simplemente toma la decisión del tratamiento, mientras que las sesiones de educación, tanto de hipertensión como de edad vascular, se realizan en la farmacia, y también la segunda mapa, al cabo de 3 o 6 meses, se realiza en la farmacia. Si nos fijamos en la parte derecha, en Austria, verán que la farmacia solo actúa en la primera visita. Las demás acciones son rectángulos negros que tienen lugar en el médico de cabecera. Y esto es así porque en Austria la medicina de atención primaria está organizada en consultas concertadas con el Estado. Y en Austria los médicos dijeron que que las dos mapas, y la educación y la analítica, se realizan en sus consultas. También reciben sus honorarios del Estado, naturalmente, mientras que en España los médicos nos dijeron que, por favor, ellos ni reclutamiento, ni educación, ni nada, porque al fin y al cabo era un trabajo extra que hacían dentro de su jornada, y solo nos pidieron participar en la decisión del tratamiento. De ahí que este estudio también pueda servir para comparar sistemas sanitarios, y ahí la rigidez arterial veremos qué papel desempeña. Simplemente para que vean, este es el resultado del informe que recibe el paciente. En este caso el paciente tiene su edad vascular correcta, aquí presión arterial normal y apenas un ligero aumento de la edad, y aquí vemos que la edad vascular es hasta 7 años mayor de lo que dice su carnet de identidad. Tenemos unos primeros resultados a nivel de proyecto piloto. Aquí simplemente en casi 500 pacientes pudimos ver que el 70% de los pacientes, de los sujetos que entran en una farmacia, estaban perfectamente dispuestos a participar. Obviamente no tenían que pagar nada, y es una acción gratuita, es normal, pero que la disposición a realizar este chequeo es muy alta, señal de que por otro lado falta. Estos son los datos de este estudio, que confiamos pronto tener más resultados. Y finalmente, en las conclusiones, quisiera destacar 3 necesidades. Partiendo de la base de que en la realidad, en la práctica clínica, no se utiliza la rigidez arterial, lo que más necesitamos es obtener datos clínicos, optar por alguna técnica y empezar a obtener datos sobre su utilidad. En segundo lugar, necesitamos involucrar a todo el sistema sanitario, por lo menos a diferentes actores que participan en el manejo de la hipertensión arterial. Y en tercer lugar, es importantísimo que consigamos, dentro de la comunidad científica que nos dedicamos al estudio de la pared arterial, necesitamos un consenso para poder estudiar las alteraciones de la pared arterial. Y en este sentido, permítanme que les indique el congreso que va a tener lugar en octubre en Valencia, en nuestra ciudad, porque ahí se va a presentar el documento más actualizado sobre cuál es el consenso respecto al manejo clínico y a la utilización clínica de la rigidez arterial y al estudio de la pared arterial en la práctica clínica. Este congreso será precedido por un taller donde las 8 técnicas más utilizadas van a ser presentadas en profundidad. Así que muchas gracias por su atención y estaría encantado de verles por Valencia. En cualquier caso, un placer participar en este curso.